Yo quiero destacar tres aspectos fundamentales que creo inciden mucho en el estado de descomposición que vive la nación dominicana. Y uno de ellos, y el primero, es la existencia de una administración política completamente contraria a los intereses nacionales y populares. Una administración de ineptos, de mediocres, pero sobre todo con una mentalidad traidora, que son capaces de pactar hasta con el diablo para comprometer los intereses de la nación. En segundo lugar está esa oposición tradicional, cómplice al pie de la letra con esos gobiernos traidores e ineptos, porque ellos también tuvieron su oportunidad y lo hicieron igual o peor, y algunos de esos grupos que no han llegado al poder, es obvio que obedecen al mismo guión, porque usted los ve haciéndose los tontos, los indiferentes ante tantas políticas desastrosas. En tercer lugar tenemos a una sociedad envilecida, a una sociedad ignorante de lo que está pasando o cómplices de manera consciente de lo que está pasando por simples canonjías, por simples virutas que le sueltan desde el poder. En una situación así, es altamente difícil que nosotros pudiésemos garantizar a futuro que esta nación dominicana no se desplome o que su recuperación para las futuras generaciones resulte bastante difícil su recuperación. Fíjense que lo característico en estos gobiernos es premiar a los peores funcionarios. Sí, a los que lo hacen mal, a los que se roban los recursos, a los que asumen políticas contrarias al interés nacional, a aquellos que se adhieren a agendas internacionales, sobre todo, que vienen a vulnerar nuestra idiosincrasia nacional, nuestra idiosincrasia cultural. Fíjense que funcionarios que pasan por el tren del Ministerio de Educación, que ustedes saben que maneja muchos fondos, lo hacen pésimo, porque hasta ahora el récord que hay, no solamente de la administración del PRM, eso viene arrastrándose desde varias administraciones atrás, incluyendo todas las del PLD, con Leonel y Danilo a la cabeza, para no irnos un poquito más lejos, porque ni hablar de Hipólito Mejía. Esas administraciones en esos ministerios siempre terminan siendo presidenciables los ministros. Salen de ahí a formar su equipo político para ser presidente. Y usted encuentra que movilizan gente a su alrededor, con los fondos que se han robado y con el prestigio que tienen. ¿Cuál maldito prestigio? Usted busca obra pública, salud pública, aduana, interior y policía, todos son presidenciables. Gente como Peñaguaba, por ejemplo, Tony Peñaguaba, que se robó más de 100 millones del erario público y dice que lo distribuyó entre los artistas dominicanos. Es presidenciable según él, que andaba con las tarjetas que le estaban dando a los ciudadanos, él mismo, y que repartiéndolas para garantizarse ¿qué? Para garantizar la transparencia, no, para garantizarse la aceptación popular, porque eso es lo único que les importa a estos individuos. Esta gente no les importa aportar nada al país. Pero yo he hecho este preámbulo con el propósito de referirme al caso del Ministerio Público. Recientemente han elegido por solicitud o a solicitud del presidente Luis Abinader a la magistrada Jenny Berenice Reynoso como procuradora fiscal. La pregunta que tenemos que hacernos, eso es un premio, ¿verdad? Eso es un ascenso. ¿Se ha ganado Jenny Berenice el ascenso? Pero me voy primero a Miriam Germán, quien ha sido designada o va a ser designada en una posición diplomática. Eso es un premio, eso es un ascenso. ¿Se ha ganado esta señora su labor en el Ministerio Público? Vamos a ver. La meta del Ministerio Público, que
para colofón le pusieron Ministerio Público Independiente, era perseguir la corrupción y cerrar definitivamente la impunidad. Ni uno ni el otro. Los corruptos del PLD en sus casas. El dinero robado en sus bóvedas. Los corruptos del gobierno del PRM, nada. Ni presos, ni enjuiciados, ni citados, nada. La impoluta directora de Ética y Transparencia del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, dijo que le entregó más de 50 casos de corrupción para el Ministerio Público hiciera las investigaciones. ¿La hicieron? No, no la hicieron. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que hizo el Ministerio Público que merezcan estos funcionarios un ascenso en su vida pública? Es obvio que estamos frente a gobiernos que premian a los ineptos, a los mediocres, a los que les sirven a políticas contrarias del interés nacional y del interés popular. Todo cuanto el pueblo dominicano pidió en el proceso electoral, que aunque lo impusieron desde fuera a Luis Abinader, pero la consigna de ese pueblo era lucha contra la corrupción y la impunidad. La gente se limitó a eso, aunque habían cosas incluso de mayor envergadura, como era la vulnerabilidad de la soberanía nacional dominicana con la política fusionista que se vino incubando desde los gobiernos de Hipólito, Leonel, Danilo y hasta ahora Luis Abinader, que es el que le ha puesto la fresita al pastel en materia de entrega total a la comunidad internacional para que Haití encuentre su espacio en la República Dominicana. Y yo no sé si al momento de publicar este programa ya los cerca de 500,000 de ilegales haitianos de Estados Unidos ya hayan sido deportados. Pero tenemos que advertir de aquí que el propio Luis Abinader ha dejado una estela de preocupación cuando él mismo dice: tenemos que prepararnos porque van a deportar cerca de 500,000 de inmigrantes haitianos. Debemos vigilar nuestra frontera. Eso no debe ser el discurso de un presidente de la República. Eso debería ser el discurso de un ciudadano. Decir, estamos preocupados. Pero se supone que él es que tiene la dirección del Estado. Nosotros tenemos más de 80,000 efectivos militares. Nosotros no necesitamos más militares de ahí para asegurar la frontera terrestre, marítima y aérea. Pero ¿cuál es el fortín que nosotros necesitamos? El fortín del compromiso nacional, que eso es lo que no tiene el presidente de la República. Esos inmigrantes haitianos que van a ser deportados, júrenlo, escríbanlo, van a aterrizar en aeropuertos dominicanos. Aunque no sea en el aeropuerto de las Américas, porque ahí van a llamar mucho la atención, pero van a llegar a aeropuertos dominicanos, sea de los aeropuertos que conocemos o de aquellos aeropuertos que tienen las élites políticas y económicas del país, como en el caso de Punta Cana. Que no dudemos que sea por esa vía, porque en Punta Cana los grupos mafiosos de empresarios y de carteles tienen sus aeropuertos privados en toda esa zona, además que controlan la entrada marítima por esas vías. De hecho, sabemos que muchos de los flujos de sustancias prohibidas, esa es la parte marítima por donde entran. Aquí hay un problema grave, y lo dije al principio, la sociedad dominicana. Porque estos gobiernos y estos políticos rastreros que le niegan a este país un respiro en materia de transparencia, en materia de ejecuciones políticas correctas, tienen como cómplices a esa sociedad dominicana. Sí, a los que pululan en los partidos como el PLD, la llamada Fuerza del Pueblo, el PRM, el PRD, todos esos partiditos de rastrero vividores
que lo único que le importa es vivir a costilla de los recursos públicos. No les importa el destino de la nación dominicana. El hecho mismo de que el presidente Luis Abinader, toda su fortuna y la que va adquiriendo, la esté depositando en bancos extranjeros, en paraísos fiscales, y que tenga a sus 3 hijas viviendo en el extranjero, que ni siquiera en épocas de Navidades fueron a visitar el país, es una muestra que debe preocuparle a ustedes, que debe alertarlo de lo que está pasando o de lo que podría pasar más temprano que tarde. El pueblo dominicano tiene que empantalonarse, tiene que ponerse serio, tiene que estar atento a la realidad que nos está amenazando severamente. Tenemos que hacer una oposición militante contra este gobierno y tenemos que cerrarle el paso a esos partidos de oposición tradicional cómplices de todas estas administraciones contrarias a los intereses nacionales y populares. O lo hacemos o nos vamos para el carajo todo, incluyendo los dominicanos que residen en el exterior. Porque usted puede residir donde sea como dominicano, pero su nación es un nido, es un nicho, es un lugar final. Además, todo el que tiene criterio de lo que es la familiaridad, de lo que es la hermandad, sabe que es nuestro deber dejarle un legado a las nuevas generaciones. Así como nuestros mártires, nuestros próceres, desde Núñez de Cáceres, Pedro Santana padre, Pedro Santana hijo, Ramón Santana, los trinitarios, Manolo Tavares, todos los próceres, todos los luchadores dominicanos, ese pueblo que en el anonimato también hizo los grandes aportes a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a ese proceso de formación de la nación dominicana. Así como ellos se sacrificaron, entregaron sus vidas para darnos lo que tenemos, nosotros también tenemos no solamente que entregarnos en cuanto a demandas simples, sino también, si hay que ofrendar la sangre, tenemos que hacerla. Eso es un deber moral que tenemos todos y cada uno de nosotros. Esperamos que más temprano que tarde el pueblo dominicano pueda reaccionar. De verdad que sí, que se necesita.